a ver, siempre pensando que lo importante sería que vos no presupongas, a ver, que no vayas a la pregunta como minuciosa en el sentido de vos tenés por ahí un poco más fresco la parte de menemismo porque la estamos viendo. Pero de repente la persona que vas a entrevistar no tiene por qué tener ese detalle de menemismo. No, obvio. Siempre pensando que son preguntas amplias, jugando como a la recuperación de vivencias, básicamente, de la persona, en ese contexto del menemismo. ¿Por qué no? O sea, no lo que ellos piensan hoy, o eventualmente sí, podés, porque una parte que... No, pero mi pregunta iba más así. O sea, yo le pregunto a la persona cómo lo vivió esa persona en sí, o cómo esa... Puedo hacer un poco de las dos, digo, pero capaz vos preferías un enfoque, si preguntarle, cómo lo vivió esa persona, o decir, bueno, cómo viste la situación en general a nivel país. Mira, Porque yo, no en el puede ser fondo, que no sea la misma. yo lo que preferiría es que ellos, a ver, es jugar como a rastrear memorias de los 90. O sea, ¿cómo se recuerdan ellos en los 90? O sea, eventualmente al final de la entrevista, si querés, decir, che, ¿cuál es tu postura respecto al menemismo hoy 2020? O sea con 20 años de diferencia, ¿qué pensás? Y ahí vas a sacar obviamente una idea diferente, digo, pero me gustaría mucho el rastreo de ellos cual jóvenes, o sea, cual gente más joven eventualmente. Me parece que ahí podrías sacar un par de cosas, te diría que copadas. Pero bueno, es cuestión de ir como tanteando, repito, y ver también un poco a quién, ¿no? Digo, si vos sabés al estilo Fiamma, que contaba hace ratito, que las abuelas, una vive en el campo y la otra no recuerda nada, bueno, no entrevistes a las abuelas de Fiamma. ¿No? Entonces entrevistá a padres, a tíos, digo, pero bueno, nada, eso. Me parece que estaría bueno, digo, porque de ahí podríamos tener, sobre todo porque quiero también como aliviarlos a ustedes respecto de lo que es la defensa de monografía. Como yo sé que van a tener defensas de monografías como salpicaditas a lo largo de mediados de octubre y noviembre. La verdad es que lo que me interesa es que ustedes también estén un poco más flojos de actividades en la parte como de historia. Entonces, por ahí de una misma actividad uno puede sacar dos notas diferentes. Estamos uno de la entrevista y uno de lo que ustedes después les toque analizar de otra entrevista de un compañero. Y por qué no, a mí me hicieron hacer algo que me pareció muy piola en su momento en UNCI, que fue una retroalimentación, o sea, cómo ustedes criticarían la entrevista del compañero. ¿Estamos? O sea, como a ver, escuchás la entrevista y decís, che, no estuvo bueno esto, hubiese estado bueno esto, punto, el compañero no lo va a leer, ¿estamos? O sea, no pueden, o sea, tienen que ser amables también, ¿no? Y me parece que está bueno, es como una especie de feedback con diferentes como instancias de trabajo sobre un mismo esfuerzo que les va a permitir no estar como hasta acá de cosas. Sobre todo porque de repente pongo, no sé, fecha de entrega primera semana de noviembre y en ese momento le toca, no sé, bueno, a Gatoni no, porque ya se largó antes, digo, pero le toca a Paloma García dar la monografía. Entonces, tengo que ser como consciente que nada, de repente no los puedo recargar de cosas porque no es lo correcto y no es justo. Pero bueno, entonces vamos a quedar con esa idea. El que no estuvo capaz de debatir se la banca. Se banca porque una mayoría de los que tienen cámara dijeron, bueno, sí, está bueno, y ya está. Bueno. Pregunta rápida, que ayer estábamos discutiendo. En la monografía, vos tenés que poner, viste que arriba el numerito con que pones una línea horizontal del número de página. Viste que pones una línea arriba. Pero te lo hace solo eso. ¿Qué? Te lo hace solo eso. Cuando No, pero... No. Fiamma se refiere cuando no hay nota al pie de página, que te queda sin la lineita horizontal. Sí, pero porque no tenés nota al pie de página. No, porque normalmente... Te hace como una chiquita, una línea chiquita. Fiamma dice de la que es como larga, que ocupa tipo de margen a margen. No debería tener. Ah, ok. Bueno. Y Brandy ahí activó. Sí, otra pregunta. El otro día estábamos hablando con los chicos del tema del orden. Viste que vos dijiste que lo podíamos elegir nosotros, quién iba primero y qué sé yo. Entonces nos saltó esta duda. La tercera persona, ¿va a ir el viernes de historia o el otro jueves de proyectos? Mira, hoy formalmente le pedí a Vero W cuáles eran las posibilidades de tener algún que otro encuentro a la tarde. ¿Estamos? Digo, porque yo entiendo que por ahí no llegamos, porque obviamente una cosa era tener 4 horas de proyectos presenciales y otra cosa es solamente tener 2.
Lo que ella me dijo es que no hay drama. O sea, que a partir de las 5, a ver, lo voy a hacer una vez a la semana, ¿no? Porque también ustedes tienen derecho a tener otras cosas y de hecho hasta lo podría hacer opcional, no los puedo obligar a estar a las 5 de la tarde conectados. Pero de repente sí, no sé, fulano va a rendir una monografía a las 5 de la tarde una vez a la semana, bueno, de repente pueden hacerlo también ahí. Vamos, o sea, para ampliar un poco el espectro de defensas. En teoría yo lo que no quiero es como sacrificar tampoco tantas horas de historia. O sea, la hora de historia no se usaría. si lo necesito o si veo que llegamos, yo te digo la verdad, en un Al principio temprano octubre te digo que llegamos re tranquilos a Crisis 2001. Y si yo veo que se llega, nada, entiendo que no hay problema utilizar la historia. También es verdad que uno de los viernes viene, tengo que dar creo que sí con Andrea. Entonces ahí se tacha, en este caso, uno de los viernes en historia, pero la idea es llegar. Yo creería que si llegamos está todo bien, se puede usar. Claro, pero ponele que, nada, ahora decimos, bueno, llegamos, no llegamos, pero yo tengo fecha, por ejemplo, el jueves siguiente al que haga Tony. Y bueno, por casualidades de la vida, llegamos con historia y qué sé yo. Me vas a decir, tipo, bueno, en vez de ese jueves va a ser el viernes anterior, tipo, una semana casi antes. ¿Puede pasar eso? Igual te voy a avisar, te voy a avisar, porque tenés derecho a estudiar, obviamente. O sea, tenés derecho a tener tiempo para estudiar, básicamente. Ok. Sí, no, Listo, una vez que quedan fijas las fechas, es medio difícil que las cambie, ¿eh? O sea, es ¿Y medio... cuándo las pondríamos fijas? Y semana que viene. Les doy tiempo para que ustedes Ok. se decidan, y si no se deciden ustedes, el único miedo que yo tengo, no te voy a mentir, estoy esperando puntualmente las últimas preentregas. Porque en las últimas preentregas yo me voy a dar cuenta quién literalmente está fuera de juego. O sea, porque a ver, yo lo puedo presuponer, pero si ya en la tercera preentrega no hay nada, o lo que hay es muy, muy pobre, por ahí yo te voy a decir, mirá, no te fue, porque tampoco la idea que ustedes, a ver, la idea que ustedes defiendan no es que ustedes la pasen mal. O sea, ojalá todos puedan pasarla como Brandy, siendo feliz con su tema monográfico. ¿Me entendés? O sea, o como alguno de los del B también es como, dale, que quiero defenderla, que qué sé yo. Eso es lo que estoy esperando. A ver, que te pares a dar una monografía y que estés pasando mal. Porque Sí, no. sabés, porque también es verdad que ustedes son conscientes quién está más o menos en juego y quién no lo está. O sea, porque, nada, son pibes de 18 años. O sea, el que no tiene 18 tiene 17 y ya es bastante. Entonces, en base a lo que pase el lunes, vemos. Y sobre los que yo veo como certeros, lo charlamos. Pónganse ustedes de acuerdo, eventualmente no me parece mal. No sé si les va a pasar muy parecido a lo que pasó en el B. O sea, yo en el B estoy suponiendo que hay unos 15, 16 pibes que están en condiciones de poder defender monografía. Cuando, creo que fue Tiago, Fiorito, cuando ellos pasaron lista para ver cuántos eran, había 24. ¿Viste? Decís, ¿de dónde estaban haciendo estos 9 nuevos? Acá no sé si llegamos a ese número. ¿Viste? No sé, ¿viste? 24 me pareció mucho. A ver, no quiere decir que vos no lo puedas hacer, lo puedes intentar, pero yo trato de hacer lo más honesto posible. O sea, un laburo que a un par de ustedes les equivalió 6 meses de redacción, progresiva, de a poquito, insultando, bajoneando, subidas y bajadas. Me parece que de repente, no sé, algunos tienen la posibilidad de hacerlo en un mes. Sí, no te voy a mentir, algunos tienen esa capacidad de hacerlo. Ahora, no sé si esa capacidad aplica a todos. O sea, y no es una cuestión, no estoy bardeándolos con esto. Estoy diciendo que en realidad es un proceso que uno sabe que lleva tiempo. Entonces, si hoy se están poniendo a hacer el trabajo en pos de entregarlo de acá a 15 días, qué sé yo. Entonces, déjame ver el Es un lunes tema. y sobre ese lunes Ok. charlamos. Pero nada, no quiten su momento de organización. Me parece mucho más copado Una vez ustedes que- tengan de acuerdo. Una vez que vos lo... Está importando mucho monografía y Menem está... Sí, Dale, sí. perdón. Estoy Una vez que habilitado, vos, estoy habilitado. que nosotros te lo compartimos el lunes, Sí. bueno, como antes, podemos seguir escribiendo. Y es más, si vos, por ejemplo, vamos a suponer que mi monografía no la corregís el lunes y para el martes yo tengo algo nuevo, te puedo poner, bueno, corregime hasta acá, o sea, claramente sí, porque vos vas a entrar y vas a ver todo lo escrito. Sí, igual pensá que, a ver, a nivel corrección, yo te voy a corregir el lunes. A ver, lunes, desde el lunes. Ah. Si después del lunes
vos tenés algún tipo de apartado que le agregues o lo que sea, lo que te puedo llegar a mirar son pequeños fragmentos. Vamos, no voy a... No, claro, pero me refiero, vos, a ver, yo te lo entrego el lunes, vos capaz el lunes no me lo corregís, o me lo corregís a la tarde y yo a la mañana capaz me pongo y escribo algo nuevo, cuenta. Yo, o sea, como ver. contaría. ¿Cuenta para qué decís? ¿Cuenta para qué? Para que me lo corrijas y ya lo puedas leer. Sí, Porque igualmente... mi idea es terminarlo ya, pero me queda una cosita ahí que no sé si la voy a terminar para el lunes, pero no importa. Pero igualmente tenés capaz en la cuenta termino en que el lunes. mi idea, y esto sí es verdad, mi idea es tener, por ejemplo, la semana que viene seguro tenemos historia. Obviamente, me parece lógico. La que viene, no sé si no van a ser 3 horas de proyecto, porque la que viene es Bueno. previo a que ustedes entreguen finalmente el trabajo. Entonces me parece que sí está bien sacar la de historia. Y son cosas que por ahí podemos resolver cuando vos lo pongas en común acá. O sea, lo pones en común, Ok. fíjate esto y decís, sí, mira, Mati, eso está bien, punto. Sacarle la coma. Aspiro a eso. La semana que viene no, la que viene. Estamos, Ok. aparte, hay una realidad que yo progresivamente les voy a corregir las monografías. No prometo, la verdad es que no prometo, no podría hacerlo para el jueves todas, pero por ahí lo que puedo llegar a hacer es empezar a agarrar al revés de lo que naturalmente agarraría. O sea, agarro las que por ahí son más complicadas, las que estuvieron más lejos, y sobre esas que están un poco más lejos, les doy más tiempo para arreglar. Yo entiendo que hay un par de ustedes que tienen un montón de avances. No sé, la de Gatoni está bastante avanzada cuando yo la vi la última vez. Entonces, sí, si Ya se está hace... hecha la conclusión, ya Está, terminé ayer. buenísimo. Si ya está bastante avanzada, ya tiene la conclusión, eventualmente Gatoni, cuando yo le marco un par de cosas, son reformulaciones, pero no tiene que estar como escribiendo todo de vuelta. Entonces, por ahí Gatoni, no sé, digo, por ahí lo estoy diciendo y me encuentro que me aburrí un día y agarro a Gatoni primero, pero lo ideal sería que Gatoni no sea la primera a ser como corregida, porque es la que tiene el trabajo más avanzado y en función de eso, nada, tiene más facilidad para arreglar, básicamente. Pero bueno, lo vemos. Vemos si para el jueves que viene, no todas, pero unas cuantas pueden estar como avanzadas. ¿Estamos? Bien, dicho esto, ay Dios. No, Lucho, te quería consultar si cuando hacemos comentarios en el Drive te enviamos un mail y te avisamos o a vos te llega. Cuando haces un comentario en el Drive, generalmente me llega. De hecho, hoy respondí Tiziana, creo que era. Buenísimo. Sí, llega. uno mío. Me llegó Llega, la notificación recién. Sí, suele llegarme. Si llegan, yo me meto a ver qué es lo que me están comentando. Así que utilicen los comentarios. Si ven que no les respondo al día, 2 días como mucho, y bueno, chusmeen porque puede ser que no haya llegado. ¿Estamos? O que esté muy fiaca y que no tenga ganas. Pero me sacan de eso. Bien, muchachos, nos vamos aunque sea un ratito a la parte de menemismo, media hora después de iniciar la clase, pero por lo menos vamos a salir de convertibilidad. Bien, a ver, miramos un toque esto, que es una continuación de lo que ya vimos, y sobre eso nos metemos un toquecito. ¿Tienen Romero a mano? Sí, por favor, ahí como en algún lado, algún PDF o lo que sea, el que no lo tiene lo va buscando mientras chumeamos un poquito de esto. Menem redobla su apuesta neoliberal y nombra al frente de la cartera económica a Domingo Cavallo. El nuevo ministro impulsa un plan que iguala el valor del peso al del dólar, al mismo tiempo que prohíbe la indexación. Este conjunto de medidas, conocido como Plan de Convertibilidad, acaba rápidamente con la inflación y logra estabilizar la moneda. Desde un principio, la estrategia de Cavallo se ve favorecida por el contexto económico internacional, marcado por la abundancia de capitales disponibles para la inversión. Atraídos por la decisión mostrada por Menem a la hora de aplicar las reformas neoliberales y por los amplios márgenes de ganancia que ofrece el país, durante los primeros años de la década del 90, muchos inversores se dedican a la compra de activos nacionales y a prestar dinero al Estado argentino. Este flujo de capitales, sumado a la apertura irrestricta de los mercados, rápidamente dinamiza la economía, extiende el crédito y da seguridad económica a los sectores asalariados. Mientras muchas industrias nacionales incorporan nuevas tecnologías
y la clase media cambia el destino de sus vacaciones por Europa o Cancún, el gobierno de Menem inicia una nueva etapa de su reforma estatal que incluye, entre otras cosas, el desmantelamiento de la salud y la educación pública y la entrega de los recursos energéticos. En los años posteriores a 1992, usando el argumento del federalismo, el gobierno de Menem traspasa la salud y la educación pública a los estados provinciales. La razón de esta maniobra es mostrarle a los organismos de crédito internacional que el gasto público ha disminuido. Punto. Hasta acá me interesa. Me causó mucha gracia, no me había percatado recién, pero cuando dice las nuevas empresas invierten en nuevas tecnologías y son computadoras así como gigantes, y vos decís, la nueva tecnología de los 90 era muy triste. Bien, vamos a la página, Romero, página 308, el que lo tiene ahí en PDF, el PDF de Bravermoy, que nos ha salvado la vida del libro entero. Dice lo siguiente, a ver, alguno que pueda leerlo. Último capítulo de la página 308, arranca con Cavallo. Yo leo. Vale. Cavallo encaró el problema de la inflación mediante la trascendente ley de convertibilidad. Bueno, Convertibilidad. que durante 10 años marcó las pautas de la economía. Se estableció una paridad cambiaria fija. Emblemáticamente, un dólar equivaldría a un nuevo peso y se prohibió al Poder Ejecutivo emitir moneda por encima de las reservas, de modo de garantizar esa paridad. El Estado consiguió desalentar las perspectivas inflacionarias, pero a costa de renunciar a su más importante instrumento de intervención en la economía. Culminaba así una historia de reducción de la capacidad de acción del Estado, iniciada en 1976 y profundizada luego con el endeudamiento externo. Los resultados inmediatos fueron muy exitosos. Cayó la inflación y también la fuga de divisas. Volvieron capitales emigrados, bajaron las tasas de interés y hubo una rápida activación de la economía y mejoró la recaudación fiscal. Punto. La convertibilidad... Ahí me interesó. Punto. Pregunta, ¿qué es la ley de convertibilidad? 1991, Cavallo, el personaje nefasto, pero salvador del momento, pero nefasto, o sea, no podemos quitarle el concepto de nefasto. ¿Qué es la ley de convertibilidad? Y La ley que establece la paridad entre el peso y el dólar. El 1 a 1. ¿Yo? Con ustedes. Bien, sí, el 1 a 1, estamos de acuerdo. ¿Cómo llegas al 1 a 1? Para ver si alguno lo logra como comprender. ¿Qué es esa ley de convertibilidad? ¿Cómo lográs esa paridad cambiaria de manera fija? Y ayudaba esto de que no se emita dinero si no tenías reservas, porque si emitís dinero por sobre las reservas, después se va a hacer una inflación y ahí sube el dólar y todo. Bien, estamos todos de acuerdo. Pregunta. Pero primero tenés que tener las reservas. Bien, En un contexto de las privatizaciones extranjeras. Coincido. Pregunta, ¿todo el mundo sabe lo que es emitir? Porque nos dio una re mano a emitir, nos dio una re mano una serie de Netflix. ¿Qué es emitir? Imprimir La casa de papel. La casa de papel, ahí te diste cuenta que consiste emitir como loco. A ver, emitir es eso, estamos, o sea, imprimir papelitos. A ver, si nosotros nos pensamos, ahí dice algo Romero que me parece que está bueno plantearlo, históricamente y lamentablemente, uno de los medios que Argentina siempre ha tomado a la hora a la hora de afrontar enormes gastos, porque los necesitaron, es emitir dinero. A ver, lo vemos hoy actualmente, emitir dinero es un gran problema, pero es un recurso comúnmente empleado. ¿Dónde lo vemos hoy? La emisión de dinero. En los billetes de mayor valor. Primero en los billetes, seguro, mientras mayor valor sea, sabemos que más complicada está tu moneda nacional. Ahora, ¿se ha apelado en los últimos tiempos a emitir dinero en pos de paliar determinadas situaciones actuales? Sí, no. ¿Qué piensan ustedes que sale el IFE? Cuando vos vas por vas por la autopista y te dicen 8.900.000 familias, gracias a Dios, cobran el IFE. A ver, ese IFE, esa plata, esa plata que están invirtiendo en un montón de cosas el Estado argentino actual, porque entiende que tiene que intervenir, porque obviamente yo ahí estoy de acuerdo, están necesitando intervención económica en un montón de rubros que están muy complicados por este contexto de pandemia, en realidad es un dinero emitido.
¿Estamos? O sea, vos emitís dinero, y esa emisión de dinero nosotros como país eventualmente la vamos a terminar pagando. Estamos, digo, el proceso inflacionario todavía no lo vemos. Un poco yo escuchaba, no, leí una noticia que decía que la inflación es del 2%, no sé, algo por el estilo, creo que es 2, y pico el mes pasado. Lo que te decían es, ojo, porque es 2, y pico y todo el mundo celebra, en un contexto donde el consumo está paralizado. Dice, en realidad lo que uno tiene que ver es qué pasa cuando ese consumo, o cuando toda esa gente, en una, entre comillas, nueva normalidad, se vuelve un patrón de consumo un poco más parecido al que existía antes. Y ahí es donde te das cuenta que en realidad sí, hay grandes chances de que vos tengas una inflación un poco más alta, y que tiene que ver con la enorme emisión de pesos que hubo en los últimos tiempos, producto de atajar todos estos problemas económicos que nada, no se los puede responsabilizar a nadie. Digo, al fin y al cabo, nadie busca una pandemia y nadie busca gobernar en un contexto pandémico. Así como la emisión es una forma muy clara de resolver, o por lo menos de darle plata al Estado para actuar, lo cierto es que la ley de convertibilidad es todo lo opuesto. Es decir, coincido con lo que dice Agos. Al principio vos tenés fíjense que el mismo videito les dice, hay un entorno bastante como positivo respecto a lo que es como la cantidad de dólares que hay en el mundo. Siempre pensémoslos con esa segunda oleada neoliberal, con ese triunfo del capitalismo, con esa mayor como ida y vuelta de dólares hacia un montón de lugares del mundo que por ahí hasta ese entonces no eran capitalistas, y esa como mayor capacidad de inversión está buscando como mercados medianamente prometedores. Si uno piensa que durante el menemismo, obviamente lo que se ha hecho es privatizar un montón de cosas, quiere decir que la entrada de dólares es bastante grande en la Argentina en ese momento, lo que la ley de convertibilidad hace es generar una especie, no sé si lo dice Romero así, pero es como atás de mano al Estado. Es decir, vos como Estado te comprometés a no emitir más dinero. Porque si vos querés plantear que sea 1 a 1, eventualmente lo que vos tenés que hacer es no seguir emitiendo dinero porque ese 1 a 1 si no es irreal. Ahora, el tema es que el 1 a 1, o sea, si yo me comprometo a no emitir más dinero, y te digo que un peso es $1, ¿qué pasa cuando yo, jubilado, que cobro en pesos, quiero ir a cambiarlos en dólares? ¿Puedo? ¿Podrás repetir la pregunta? ¿Qué pasa cuando Perdón. jubilado quiero, por más que gane 300 pesos mi jubilación, Sí. cuando yo quiera cambiarlos en dólares, ¿puedo hacerlo? Voy a tener Y obstáculos. depende. Ahora ¿Para qué sí. lo vas a No, cambiar estoy si un pensando peso en es los un 90. dólar? ¿Cómo? ¿Para qué lo vas a cambiar si un peso es un dólar? Totalmente, pero de repente vos decís, no sé, me voy de viaje, le quiero hacer un regalo en dólares a mi nieto, ¿lo puedo hacer? Sí. Entendería que sí. Es que lo puedo hacer, o sea, lo que pasa es que nosotros... Igual, sí. consulta, cuando fue todo esto de la ley de convertibilidad, las cosas, o sea, uno tiende a decir como que las cosas eran en dólares, pero en realidad no sé, pregunto, ¿no fue al revés como que las cosas se especificaron? O sea, las casas se vendían en pesos, los sueldos eran en pesos, sin embargo, la gente lo pensaba en dólares. Totalmente. O sea, Es que que en realidad es una cuestión argentina coincido plenamente. siempre tuvimos. Coincido plenamente, pero en realidad, uno podría pensar que el peso adquirió un valor enorme. Lo cierto es que en realidad las casas no se vendían en pesos. O sea, las casas se vendían en dólares. Entonces, vos aprovechaste ese contexto de 1 a 1 para decir, bueno, eventualmente si un peso es $1, yo si quiero, que esa es la magia, ¿no? Digo, para que la convertibilidad sea un éxito, vos, trabajador de una fábrica común y corriente con un salario mínimo, si vos querés cambiar esos pesos inmediatamente por dólares, yo Estado te lo tengo que dar. Porque en realidad no puede haber una restricción a eso. O sea, nosotros venimos ahora en un contexto bastante restrictivo respecto al dólar. Si yo voy a la casa bancaria y te digo, che, quiero $1, quiero $5, y vos me decís, no podés, en realidad es trucha la convertibilidad. Entonces, sí. Pregunta, yo no entiendo bien cómo funciona. Ahí está, O sea, porque de una vez tipo, vino ahí Menem y dijo, no sabes qué. Bien, a ver, coincido plenamente con tu pregunta. A ver, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Por ahí lo vemos así. Si vos te atás, vos tenés esta cantidad de dólares, ¿no? Y vos tenés esta cantidad de dólares, se equipara con esta cantidad de pesos. Y vos lo que decís es,
che, no emitís más. Quiere decir que este peso argentino, que es algo nuevo, que viene a reemplazar al austral y que bla, 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 tiene exactamente el mismo valor al dólar. Ahora, eso quiere decir que si yo, jubilado más o menos rico, o no, jubilado rico es como una paradoja, a ver, jubilado, voy y digo, che, quiero cambiar mi jubilación inmediatamente por dólares, yo te tengo que decir, sí, o sea, no te puedo poner un obstáculo a esto. Ahora, de acá, convengamos que no sale, ¿estamos? O sea, porque en realidad si vos sacás de esta reserva, eventualmente, nada, estarías como modificando esa paridad peso-dólar. Entonces, en realidad, lo que uno descubre con el paso del tiempo es que básicamente lo que tenés y lo que hace funcionar a la ley de convertibilidad es que de afuera. Digo, ¿de dónde se Ingresen dólares. ¿Cómo? Que ingresen dólares. Ingresen dólares. A ver, Las inversiones extranjeras. desde Por inversiones eso que extranjeras. Y el consumo. Desde inversiones extranjeras, desde préstamos de FMI, desde el Banco Mundial. ¿Qué quiere decir? Cuando vos mirás ese comentario que parece que uno lo mira al pasar, que tiene que ver con ese flujo de capitales que de alguna manera está buscando mercados, esos mercados son Argentina y un montón de países latinoamericanos. ¿Qué quiere decir? Esas entidades internacionales, esos capitales están más que dispuestos a haber invertido a darte esos préstamos en Argentina. Y es ese goteo constante de dólares a la Argentina lo que te permite que vos como Estado puedas, si yo quiero cambiar 300 pesos, yo pueda sin restricciones decirte, bueno, dale, tomá, tenés 300 dólares. A ver, pero ¿cuál es el dato? Y eso es lo que a mí me parece fundamental de entender. En realidad el proceso de ley de convertibilidad es un proceso de endeudamiento constante. La Argentina, durante la década del 90, se endeudó un montón con diferentes entidades internacionales. Producto de que a lo largo de todo... Toda plata que viene y se va al instante. ¿Cómo? Claro, sí, Como- sí. Ahí está. Tus reservas que las tocas y es toda plata que viene y la redirigís constantemente y nunca llegás a invertirla. Y aparte no se va en industria nacional y en productos nacionales, cosa de que Claro. siga generando, sino que se va al exterior, a viajes, bueno, como decía el video, Europa, Cancún, no se iba a Mar del Plata. esa plata. Coincido plenamente con lo que vos decís. A ver, a mí me parece una de las cosas más, yo siempre lo planteo así, pero para que les impacte. Yo lo que digo es, pensá que la gente que pagó sus vacaciones, no sé, su casa, su auto, su country, en realidad lo hizo con un dólar subsidiado. Un dólar subsidiado por el Estado y en realidad lo hizo a costa de miles de argentinos que han tenido que pagar ese endeudamiento. No sé, se me ocurre pensar con el FMI hasta Néstor Kirchner. Estamos cuando uno deja en cero las cuentas del FMI y eventualmente Macri lamentablemente vuelve a endeudarnos. Pero el dato concreto es, obviamente, para vos mantener ese ritmo o ese flujo como de dólares en movimiento, lo que uno tiene que entender es que durante esa jefatura exitosa, lo que tenés es una entrada masiva de dólares que el mismo contexto lo permite, que te permite a vos responder a la mayor demanda de dólares en Argentina. Digo, repito, si a vos cualquiera en la Argentina en los 90 te iba al banco y te pedía lo que sea en dólares y vos no se lo dabas, entonces la ley de convertibilidad es tuya. Ahora, esto se mantiene bien hasta que en 1995 se produce lo que nosotros conocemos, o económicamente se conoce como el efecto tequila. El efecto tequila es, a ver, todas las crisis grosas del mundo, no sé si todas, pero por lo menos las últimas, siempre han adoptado como el nombre, entre comillas, gracioso del país, del lugar. Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos la crisis del 2001, se la conoció como el efecto tango. Estamos, o sea, mundialmente cuando uno hablaba de efecto tango, sabías que, obviamente, tango Argentina estaba en crisis. El efecto tequila nos tiene que decir mucho respecto del país. ¿Quién es el que entra en crisis en el 94-95? México. México, estamos, o sea, triste igual. Menos mal que nos asocian con tequila, con tango y no con tequila. Pero, a ver, podría haber sido peor, ¿no? Podría haber sido el efecto Maradona y ahí ya nos tiramos, nos rajábamos un tiro todos. A ver, ¿qué es lo que me importa que ustedes vean? En el 95, 94 en realidad empieza, el efecto tequila básicamente es, simplificado, el default mexicano.
¿Qué es un default mexicano? Es México que está en una situación previa como Argentina muy parecida, que es un mercado emergente como Argentina, que es un mercado prometedor para los capitales como Argentina y un montón de otros países. En el 95 México lo que hace es demostrarse incapaz de pagar esas deudas. O sea, lo que está diciendo es, no puedo responder a esas deudas producto de toda la cantidad de dólares que me han entrado cuando la economía me ha dado un guiño a mi economía mexicana. El efecto tequila, a ver, después del efecto tequila se genera algo como una especie de efecto dominó. Es decir, muchos países en situaciones parecidas a la mexicana, desde el punto de vista de los inversores, empiezan a ver esos países como, che, a ver, si a México le pasó, entonces a estos países que son parecidos a los mexicanos y que parecían tan prometedores como México, eventualmente les van a empezar a pasar. Entonces, ¿qué es lo que uno se encuentra del 95 al 99, que es la segunda gestión de Menem? Lo que uno se empieza a encontrar es que ese flujo como tan amplio y tan generoso de capitales a la Argentina, empiezan a frenarse. A ver, y se empiezan a frenar, y ese es el, a ver, no digo que es el puntapié para terminar con la convertibilidad, porque eventualmente la convertibilidad se irá hasta el 2001, ¿estamos? O sea, hasta que aparezca Dualde y finalmente, no sé si fue Dualde o Rodríguez A, pero que termine como eliminado, fue Dualde, termina eliminando la convertibilidad. Pero por lo pronto, uno empieza a darse cuenta que desde ese 95 en adelante, la situación económica para Menem no va a ser tan holgada, porque en realidad lo que tenés es un montón de estos, o sea, tiro por decir algo, esta mitad de inversores o tipos que ya le hacían un guiño a la economía argentina en la primera parte del menemismo, son un poco más cautelosos. Entonces vos lo que tenés es una reducción de la cantidad de gente que naturalmente invertiría en Argentina, y obviamente el modelo económico argentino todavía está necesitando, todavía no, necesita del ingreso de dinero del exterior sin ningún tipo de obstáculos para poder mantener esa convertibilidad. No es casual que cuando las cuestiones acá, a ver, cuando los inversores acá empiecen a flaquear, desde el 95 en adelante aparecerá un nuevo ministro de Economía que se llama Roque Fernández, que será el tipo que básicamente lo que dice es absolutamente todo lo que queda en el Estado hay que quitarlo. Vamos, o sea, es como el radicalismo, la radicalización extrema del neoliberalismo a partir del 95. Porque básicamente lo que está haciendo el Estado argentino es buscar un modo de mantener o de financiar o de volverse como cada vez más atractivo ante un FMI que busca constantemente muestras de eficiencia económica. Estamos, digo, porque ese es el problema de tener al FMI dándote plata. ¿Cuál es el problema de tener al FMI dándote plata? Y que tenés que ser lo más neoliberal posible. Que tenés que ser lo más neoliberal. Ver, y que te va a poner medidas que tenés que aplicar, ese es el tema. Para reducir más el gasto público y poder Totalmente. llegar a pagar esa deuda. Yo nunca me voy a olvidar, y en eso me parece que está bueno recordarlo, digo, más allá, yo he sido un votante de Cambiemos, digo, pero no estoy tan emocionado con Cambiemos en los últimos tiempos, de hecho no voté a Macri, tampoco a Alberto, en esta última elección. Pero también siempre hay que recordar, digo, cuando uno piensa el FMI, esas recetas como muy complicadas para implementarse en lugares como Argentina o lugares de economías frágiles como Argentina. Siempre recuerdo una Patricia Bullrich que hoy se desvive hablando desde como creo que es la presidenta de Cambiemos. Patricia Bullrich es una tipa que ha aceptado, por ejemplo, en el contexto de 2001, la reducción del 13% a jubilados. ¿Vamos? O sea, cuando uno piensa esta cuestión de recorte del Estado para agradar a la FMI, que básicamente te tiene así agarrado producto de que te prestó plata y vos le debes, estamos hablando de un nivel de reducción que para nosotros es impensable. A ver, a un jubilado le vas a reducir el 13% de su deuda. O sea, hay tanta gente a la que le podrías reducir salarios como para reducirle a un tipo que sabés que tiene en este caso, no sé, a veces hasta la mínima, ¿no? A ver, ¿qué es lo que me importa de la situación? Si nosotros partimos de la base que ese efecto tequila nos genera un antes y un después, no solamente en la Argentina, digo, en estas economías que uno define como emergentes, uno puede llegar a imaginar por qué razón para este periodo Romero habla de jefatura decadente. Porque eventualmente es el momento donde empiezan a aparecer problemas económicos, pero que son problemas económicos expresamente provocados por el propio menemismo. O sea, ya no le puedes adjudicar a Alfonsín el problema de este efecto tequila.
Entonces, acá, cuando empiezan a aparecer ese conjunto de problemas económicos, es cuando uno empieza a ver que la sociedad empieza a activarse en un montón de movilizaciones, o empieza a encontrar el contexto de desajuste económico que conlleva a una mayor movilización de un montón de demandas que de repente antes las tenían, pero nadie les prestaba atención porque acá estaban pasando la bomba, y que a medida que el menemismo empiece como a presentar ciertas fisuras económicas, encontrar el momento como para movilizarse, o por lo menos expresar ese descontento contenido, pero no lo vamos a plantear en este preciso momento. ¿Siguen el planteo? ¿Sí? A ver, lo ideal, lo que tendríamos que hacer es meternos acá como en profundidad, ¿estamos? O sea, profundizar un poquito más lo que es crisis del tequila, ver cuáles son los límites que empieza a emprender esa ley de convertibilidad, y ver todos los sectores sociales que naturalmente empiezan como a manifestarse. Digo, hay un par que son como muy emblemáticas y que nada, está bueno que las conozcan, no sé, pienso Carpa Blanca Docente, o sea, es como bastante conocido, y está buenísimo aparte porque creo que se hizo, con Macri se hizo una especie de nueva Carpa Blanca, un poco más trucha, pero la idea era un poco reproducir ese reclamo de docentes de los 90. A ver, lo que les pido para la próxima clase, si se copan, hay un apartadito que habla dice un país transformado en la página 321. Es el apartadito Agos. Ponle las pilas mal y te voy a dar mucho pie para que hables vos en este apartado. Digo, para que hagas como un training para monografía, digo, porque es un apartadito que a mí me parece que nos vendría bárbaro, porque es como una especie de balance. Es un balance de la parte del menemismo, pero es un balance de varios años de neoliberalismo aplicado a la Argentina. Va a la parte social, a lo económico, a cuestiones de concentración económica, va a cuestiones políticas, o sea, básicamente lo que me interesa es que uno pueda ver, le vamos a dar otra vuelta más, digo, ¿no? Para que no nos quede muy colgado, digo, pero la idea es poder ver como cuál es la consecuencia del paso de este menemismo y de la etapa neoliberal en general sobre la Argentina, para que... ¿Solo ese apartado? Sí, es de una lectura recontra amable, te digo, porque todo lo que vas leyendo es sí, tiene sentido, y si más o menos me fuiste agarrando como el recorrido de una materia, no es nada, la verdad que no es nada difícil. Consulta, con respecto al trabajo, al de la entrevista, ¿vas a subir alguna sí, puedo ser, todavía no lo voy a subir, puede ser que lo suba. Listo. Puede ser que lo que sí les pido es, igual medio que no sé con quién suelen trabajar, trabajen, busquen, a ver, con la persona con la que han hecho siempre un trabajo de a dos, pónganse en contacto y digan, che, a ver, ¿a quién podemos entrevistar? Y recordad que el trabajo es como de dos partes, o sea, vos vas a entrevistar a alguien y eventualmente lo que vas a tener que hacer después es analizar la entrevista de otro. Vamos, y el otro vos no sabés de quién. O sea, entonces por grupo hay que entrevistar nada más a una sola persona. Sí. Bueno. ¿Quieren dos? Dos. No hay ningún No, pero ponele, yo si trabajo con Mati, yo sé que Mati va a querer entrevistar a su mamá y yo quiero entrevistar a mi mamá también. No, entrevistemos a tu mamá si querés. No hay drama. Bueno, ok. Acordémonos que lo único que no vale es la entrevista al padre Gatoni. ¿Vamos? O sea, pues no sería muy justo. Dale, Gatoni. Pregunta, ¿podemos cambiar de parejas con los que estuvimos trabajando? Porque como es uno de nuestros últimos trabajos de secundaria... Pará, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo un poco más justo. No va a ser de a dos, va a ser individual. Entonces, empiezan a buscar ustedes a quién van a entrevistar, y eventualmente, estoy pensando, como es uno de los últimos trabajos, como es unas únicas notas que van a tener en historia, o sea, esas dos cosas, prefiero que sea individual. O sea, ¿Entonces puedo salir de mi familia? Podés salir de tu familia, claro que sí. No vale tampoco ir a entrevistar a Griselda, o sea, no tiene que ser nadie de historia, ¿estamos? A ver, háganlo solos, mándense la entrevista solos, y eventualmente lo que hacemos es una rotación de trabajo solos, para que si querés entrevistar a alguien de tu familia, porque decís, che, quiero que sea dale, buenísimo. No me parece mal. Te puedo hacer una pregunta, pero es del video que vimos. Rapidito. Viste que en una parte habla de la privatización de las escuelas. ¿Eso es de la ley de educación secundaria? No sé si habla de la privatización de las escuelas. No, las escuelas privadas, o sea, como privadas como conocemos, surgen en los 60, con el desarrollismo.
No, pero digo de las públicas. Porque hablan en una parte como de esto que ya hablamos la clase pasada, que se da a las provincias, lo que es salud y educación, pero entendí como que se quería privatizar a las... Pará que lo pongo un Copa segundo. o Cancún. El gobierno de Menem inicia una nueva etapa de su reforma estatal que incluye, entre otras cosas, el desmantelamiento de la salud y la educación pública y la entrega de los recursos energéticos. En los años posteriores a 1992, usando el argumento del federalismo, el gobierno de Menem traspasa la salud y la educación pública a los estados provinciales. La razón de esta maniobra es mostrarle a los organismos de crédito interno. No. Va, eso es lo que vimos, ese es del video, proviene eso. No, no habla de privatización. Después fíjate última, porque por ahí me lo estoy perdiendo. No, no privatización, no. Sí como quitar, a ver, es como que le cedes como los recursos a las provincias, pero en realidad las escuelas estatales siguen estatales. No, claro, pero yo porque encontré que Menem como tenía medio idea de hacer eso y se aprobó, pero bueno, hubo una manifestación, hubo represión y nada, yo lo tuve que encarar por ese lado. Puede ser desde ese lado, pero como privatización no, porque si no tendríamos todas las escuelas estatales privadas. O sea, y las estatales se han mantenido estatales, la gran mayoría. Cualquier cosa me preguntas, dale, lo vemos. Cualquier cosa, si necesitas algo de monografía me lo mandás y lo buscamos. Muchachos, nada más, empiecen a pensar cuál va a ser su entrevista. ¿Estamos? ¿Quién va a ser? Y recuerden que va a ser individual, porque me parece que está bueno, es individual, dado que es el último trabajo de secundaria. Adiós. Adiós.